Muy buenos días, nosotros somos una pequeña representación del grupo número 5, el cual está conformado por Alejandra García, Edwin Vallejo, Laura Vázquez y mi persona Isabela Santos. El día de hoy nos corresponde explicar los ejercicios 1 y 8 de los ejercicios grupales sobre el calor específico y la densidad. A continuación los dejaré con mi compañera Alejandra, que les estará explicando el ejercicio número 1. Bueno, pues como dijo mi compañera Isabela, voy a explicar el problema número 1 y dice de esta manera. Un trozo de metal de 3.48 libras tiene de dimensiones 22 centímetros por 16 centímetros por 18 milímetros. A, ¿cuál es su densidad? B, ¿cuántos gramos pesa una pulgada cúbica de este metal? Entonces, a continuación veremos una serie de pasos. El primero es identificar los datos. Tenemos las dimensiones. Las dimensiones son 22 centímetros, 16 centímetros y 8 milímetros. La masa es de 3.48 libras y en este caso va a desarrollar la parte A. ¿Qué es lo que nos pide? La densidad. En el segundo paso veremos que las fórmulas y los despejes son los siguientes. Tenemos la densidad, que es lo que estamos buscando, que es masa sobre volumen. También tenemos lo que es la masa, que es igual a la densidad por el volumen ya despejado de la densidad. Y el volumen en este caso, en vez de despejar lo que sería la densidad, lo que haremos es que multiplicaremos el largo por el alto por el ancho, que es en sí la unidad o los valores que nos están dando en el problema. Ya para uno tener el conocimiento de la densidad debemos de buscar primero el volumen. Tenemos que, con lo ya dicho anteriormente, multiplicaremos las unidades que nos dieron en el problema. En este caso tenemos que nos dieron 8 milímetros y esos 8 milímetros lo debemos de pasar a centímetros para que sí haya una armonía, por decirlo de alguna manera, y que sea de manera correcta el desenvolvimiento del ejercicio, ya que aquí nos dará centímetros cúbicos. Los multiplicamos y nos dará 281.6. Luego, debemos de convertir la masa de libras a gramos. Con estos datos ya conocidos, una pulgada es igual a 16.38 centímetros cúbicos y una libra es igual a 453.6 gramos, por lo que se multiplica aquí 453.6 gramos por 3.48 libras sobre libras. Entonces, en este caso se va libra con libra, nos quedaría multiplicar este valor por este valor que nos da 1578.501 gramos y ya esa es nuestra masa. Ahora sí podemos pasar a buscar la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos, teniendo en cuenta que los valores buscados son 281.6 centímetros cúbicos y que la masa es 1578.501 gramos. También recordando de que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, pasamos los datos y dividimos la masa sobre el volumen, dando como resultado 5.6 gramos sobre centímetros cúbicos. Bueno, ahora vamos a realizar la parte 2 de este problema, que nos pregunta cuántos gramos pesa una pulgada cúbica de este metal. Como vemos, los datos que nos ofrecen son que el volumen del metal es igual a 261.6 centímetros cúbicos, que una pulgada cúbica equivale a 16.3871 centímetros cúbicos, y que la masa del trozo de metal que estamos evaluando es de 1578.501 gramos. Las fórmulas que vamos a utilizar en este caso solo una, que es que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y operaciones a realizar es ver cuántas pulgadas cúbicas es el volumen que tenemos actualmente en centímetros cúbicos. Una pulgada cúbica
es igual a 16.387 centímetros cúbicos, por lo que para llevar de centímetro cúbico a pulgada cúbica tenemos que realizar la siguiente operación. Multiplicamos la cantidad de centímetros cúbicos por el siguiente factor. Una pulgada equivale a 16.387 centímetros cúbicos. Al realizar esta operación, los centímetros se van con los centímetros y nos queda que 261.6 centímetros cúbicos es equivalente a 17.184 pulgadas cúbicas. Entonces, buscar cuánto equivale una pulgada cúbica del volumen de ese metal. Para encontrar ese valor simplemente tenemos que calcular la densidad, que es igual a la masa sobre el volumen. La masa, como ya vimos, es de 1578.501 gramos. El volumen nos dio 17.184 pulgadas cúbicas. Al hacer esta división nos queda que en una pulgada cúbica hay 91.857 gramos. Para buscar la masa multiplicamos el volumen por la densidad y nos va a quedar 91.857 gramos. Muy buenos días. Antes de explicar el problema número 8, que corresponde al tema de calor específico, les vamos a mostrar una pequeña simulación para comprender mejor lo que es este concepto. Saludos. A continuación, vamos a proyectar una pequeña simulación extraída del laboratorio virtual de química. Esta no muestra con exactitud el ejercicio número 8 que vamos a realizar. Es simplemente un caso hipotético para poder entender mejor el concepto que vamos a explicar en el ejercicio siguiente. Aquí vamos a determinar qué sucede con la temperatura final del sistema a distintas temperaturas de los cuerpos. Como podemos observar, tenemos esas dos temperaturas iniciales. Tenemos esta agua que se está calentando a 100 grados Celsius, que es el punto de ebullición precisamente del agua. Por eso se nota cómo está haciendo esas burbujitas. Tenemos la pieza, que vamos a poner una masa cualquiera. En este caso yo voy a decidir 65 gramos. Bueno, esta pieza se va a calentar en el agua aquí hirviendo. Cuando eso suceda, la pieza va a transferir una cantidad X de calor al agua de la derecha. Pero lo interesante es ver cómo la cantidad de calor que absorbió la pieza durante el proceso del equilibrio térmico, que no es más que cuando se igualan las temperaturas de dos cuerpos, cómo esto va a afectar a la temperatura final del sistema, que es la que vamos a obtener de este lado. Bueno, sin nada, vamos a darle inicio a la simulación. Aquí la pieza se sumergió en el agua. El cronómetro indica el periodo de tiempo cuando ésta alcanza el equilibrio térmico, es igualando las temperaturas de ambos. Luego que esto pase, que el cronómetro se detenga, pues se transfiere la pieza al lado derecho y la temperatura comenzará a aumentar hasta detenerse en 22.7 grados Celsius. Ya esa temperatura es la obtenida finalmente que corresponde a todo el sistema, no solamente el agua y no solamente la pieza, puesto que la cantidad de calor que la pieza obtuvo durante este proceso fue transferida al agua siguiente, haciendo que aumente unos grados Celsius. La temperatura final que tenía, la temperatura inicial que tenía antes era de 20 Celsius. Ahora vamos a pasar a resolver el ejercicio número 8. Luego de haber visto el simulador, vamos a explicar el problema, el cual dice que una pieza de aluminio puro de 80 gramos está a 20 grados Celsius y se introduce en 150 gramos de agua que está a 90 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla resultante? Además, adicional, nos brindan los datos del calor específico del agua, que es igual a 4.180 joules sobre kilogramos por Kelvin, y el calor específico del aluminio, que es igual a 910 joules sobre kilogramos por Kelvin. Lo primero que hacemos es identificar los datos de nuestro problema.
lo que hicimos en este paso fue dividirlos en dos, ya que nos dan dos sustancias o dos productos. Entonces, el primero que pusimos fue la pieza del aluminio, que lo determinamos como el número 1. Entonces, la masa 1 que nos proporciona el problema es 80 gramos. La temperatura inicial fue de 20 grados Celsius y el calor específico del aluminio es un valor estándar, al igual que el del agua, que lo vamos a mencionar abajo, es de 910 joules sobre kilogramos Kelvin. Luego el del agua, que lo denominamos como 2, la masa es de 150 gramos, la temperatura inicial es de 90 grados Celsius y el calor específico de esta sustancia, el del agua, es 4.180 joules sobre kilogramos Kelvin. Si se fijan, aquí no está la temperatura final, ya que es el valor que debemos encontrar. Nuestro siguiente paso es identificar las fórmulas. La primera que colocamos fue esta, que es la de convertir de Celsius a Kelvin. Luego la del calor específico cuando son dos sustancias. En este caso se representa como Q1 es igual a negativo Q2, que es lo mismo que decir que la masa por el calor específico, por la variación de la temperatura de la primera sustancia, es igual a el negativo de los mismos valores, pero por el 2. Luego tenemos la fórmula general del calor específico, que es calor específico es igual a la división del calor entre la multiplicación de la masa por la variación de la temperatura. Siguiendo, despejamos las fórmulas del lado izquierdo, despejamos la temperatura final, que es la que vamos a buscar. Sin embargo, nosotros optamos por una manera más factible de encontrar la temperatura final y más sencilla, que es simplemente sustituir los datos en nuestra fórmula original y al final despejamos la temperatura final, valga la redundancia. Pero aquí les quisimos poner el despeje de la temperatura final, que también se puede hacer sustituyendo esos datos. Del lado derecho tenemos que despejar la cantidad de calor para ubicarlo en la fórmula general. Sería el calor es igual a la multiplicación de la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Ahora vamos a proseguir con los procedimientos y sustituciones. Ok, ahora vamos a empezar a realizar el procedimiento. Tenemos nuestros datos y nos damos cuenta que la temperatura la tenemos en grados Celsius, ambas temperaturas, pero el calor específico está expresado en Kelvin. Podemos notar cuando no se tienen las mismas unidades de medida, se necesita convertir. Por eso, el paso número 1 es convertir de Celsius a Kelvin. Para eso utilizamos la fórmula que ya habíamos planteado, que dice que para convertir de Celsius a Kelvin se necesita poner el número de grados Celsius más 273.15 grados Celsius. Entonces, primero lo hacemos con el aluminio, que cogemos aquí 20 más lo que dice la fórmula, 273.15 Kelvin, y esto nos da un resultado de 293.15 Kelvin. Luego hacemos lo mismo con el agua, que vemos que tiene 90 grados Celsius, lo ponemos en nuestra fórmula, más el factor, que siempre será el mismo, y esto nos da como resultado esta cantidad de Kelvin. Ahora podemos decir que el paso 1 está listo. Ok, ahora analizamos nuestros datos de nuevo y vemos que efectivamente ya tenemos la temperatura en la misma unidad de medida, pero notamos que la masa está en gramos y en el calor específico está en kilogramos. Entonces,
Nuestro paso 2 sería convertir esa masa de gramos a kilogramos. Para eso utilizamos las equivalencias ya conocidas. Con gramo es igual a 0.1 kilogramos y un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, sabiendo esto, empezamos en orden con la masa 1, que sería el aluminio, y colocamos que 80 gramos, aquí lo colocamos 80 gramos por el factor de conversión, que ya conocemos. Entonces, se va gramos con gramos y nos queda 80 entre 1000, que es igual a 0.08 kilogramos. Entonces, luego hacemos lo mismo con el agua. Sabemos que son 150 gramos por el factor de conversión. Entonces, gramos con gramos se elimina y nos queda 0.15 kilogramos. Ya tenemos nuestras masas expresadas en kilogramos. Entonces, si nos fijamos ahora en estos datos de aquí, todo está con la misma unidad de medida. Esto es para poder realizar las fórmulas. Para poder realizar todas las fórmulas. A continuación, vamos con el paso número 3, que dice sustituir todos los datos con sus unidades correctas en la ecuación, que es lo que habíamos realizado en el paso anterior. Todos los datos los vamos a sustituir en esta fórmula, que es la de la masa por el calor específico, por la variación de la temperatura de ambas sustancias. Lo único que la del lado derecho sería del signo negativo. Bueno, el primer paso, sustituimos nuestras fórmulas, decidimos determinar como sustancia número 1 a lo que es el aluminio y como sustancia número 2 a lo que es el agua. Bueno, pues aquí tenemos que la masa sería 0.8 kilogramos, el calor específico es 910 joules sobre kilogramos Kelvin. Por la multiplicación de la variación de la temperatura, aquí dejamos la temperatura final expresada, ya que es un valor que no tenemos, y expresamos la temperatura inicial, que fueron 293.15 Kelvin. Igual del lado derecho, ponemos en nuestro respectivo negativo de la fórmula y sustituimos los datos. En este caso es el agua, que sería 0.15 kilogramos por 4.180 joules sobre kilogramos Kelvin, por la variación de la temperatura. Aquí nuevamente dejamos expresado la temperatura final, ya que no la tenemos, menos el 363.15 Kelvin. En nuestro segundo paso, procedemos a eliminar las unidades de medida correspondientes. Como aquí tenemos el kilogramo en el numerador y aquí en el denominador, pues lo tachamos, es decir, lo eliminamos cuando multipliquemos estos dos paréntesis. Igualmente se realiza en el lado de la derecha. Como vamos a multiplicar estos dos paréntesis, pues simplemente al realizar la multiplicación eliminamos los kilogramos. Esto nos va a quedar en 72.8 joules sobre Kelvin de este lado, y después bajamos la variación de la temperatura igual, y de este lado nos va a quedar negativo 627 joules sobre Kelvin, y bajamos la variación de la temperatura igual. Aún no hemos cambiado esto. En el siguiente paso vamos a aplicar la propiedad de la distributiva, es decir, multiplicar el primer paréntesis de ambos lados por el segundo, pero como hay dos términos, vamos a multiplicar el 72.8 joules sobre Kelvin por la temperatura final, que la ubicamos aquí, y vamos a multiplicar este mismo valor por el 293.15 Kelvin, que lo expresamos aquí. Igual, lo hacemos lo mismo de este lado del signo de igual, ponemos nuestro respectivo negativo, entonces cuando multipliquemos el 627 por la temperatura final, nos va a quedar 627 joules sobre Kelvin, temperatura final, menos la multiplicación de este factor con el 363.15 Kelvin. Aquí, como vemos, en el siguiente paso, para multiplicar esos dos paréntesis que nos quedaron, vamos a eliminar el Kelvin con el Kelvin, que está en el numerador y en el denominador, respectivamente. Y ya cuando multipliquemos, nos va a quedar como resultado el 2134.3 joules, ya que eliminamos los Kelvin del lado izquierdo, y del lado derecho nos va a quedar 22.769 joules. Bien, entonces aquí anotamos esos mismos datos para continuar con el paso 3.1, como lo llamamos, que es colocar todos los números
con iguales unidades del mismo lado. Por ejemplo, Joule sobre Kelvin con Joule sobre Kelvin y Joule con Joule. Pero antes de eso, vamos a multiplicar este signo negativo por el primer producto y luego por el segundo. Y así obtenemos que esta cantidad de aquí, que se quedó igual, es igual a menos 625 joules sobre Kelvin por la temperatura final más 22.769 joules. Entonces aquí lo que hacemos es pasar los joules, dejar los joules de este lado, o sea, pasarlos todos a este lado, y los joules sobre Kelvin, o sea, como vemos, este está de este lado y lo pasamos de este con el signo positivo. En el siguiente paso, vamos a ver cómo esta temperatura final que está en ambos, lo sacamos como factor común. Y así tenemos que es 699.8 joules sobre Kelvin por la temperatura final es igual a esta cantidad de joules. Entonces, con estos datos pasamos al que llamamos paso 3.2, que sería despejar la temperatura final, que es lo que queremos. Entonces, para eso, simplemente la pasamos a dividir y como sabemos se va a ir Joule con Joule y esta división nos dará los Kelvin, 355.86 Kelvin. Esa es nuestra temperatura final. Entonces, ahora, como consideraciones finales, sabemos que tenemos nuestra temperatura final en Kelvin, pero el problema nos da las temperaturas en grados Celsius, como podemos ver. Entonces, si nos dan en una unidad de medida, tenemos que devolver en esa misma unidad de medida, por lo cual, usando la fórmula para convertir de Kelvin a Celsius, podemos determinar cuál es la cantidad de esta temperatura final en Celsius, que sería 82.36 grados Celsius. Entonces, con esto tenemos que nuestra temperatura final en grados Celsius es esta que mencionamos anteriormente. Entonces, ¿tiene esto lógica? Pues podemos analizarlo y saber que si una pieza de aluminio con 20 grados Celsius se introduce en 150 gramos de agua con 90 grados Celsius, pues nuestra temperatura final tiene que estar entre esos dos valores. Vemos nuestro 82.32 grados Celsius y efectivamente está entre esos dos valores, por lo cual la respuesta es correcta. Muchas gracias por su atención.